Muchas gracias por la espera. Nos agarró el arranque de la sesión, como ustedes saben, y lo que queremos es ser muy breves porque este espacio es para ellas, para ellos, para todas estas personas, jóvenes, estudiantes, sociedad civil organizada, que están luchando por su país. Este momento es de ellos, no es de los legisladores. Aquí ustedes van a presenciar una aplanadora, como en los viejos tiempos, construida con una mayoría artificial otorgada por la burocracia electoral. Eso es lo que está pasando y lo que pasará el día de hoy, y ahí no hay nada que ver. Lo que hay que ver es lo que está sucediendo en las calles, lo que está pasando en las universidades, lo que está pasando en los centros de pensamiento, lo que está sucediendo en las casas de las y los mexicanos. Hoy se va a votar por mayoría una reforma que está buscando militarizar la Constitución. Hoy en la mañana recibimos el Movimiento Ciudadano, pero también sé que el PAN, que el PRI y están haciendo también su trabajo las organizaciones con las otras fuerzas políticas, a organizaciones de la sociedad civil que ya conocerán aquí, Data Cívica, Intersecta, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, para presentar análisis e informes técnicos con datos, con indicadores, con argumentos de por qué no debemos militarizar la seguridad pública de manera total como lo van a hacer hoy. ¿Por qué no debemos darle funciones de civiles a los militares y a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz? ¿Y por qué no tenemos por qué ceder esta última trinchera que era la Constitución? En su momento lo fue la Suprema Corte y hoy está en vilo, no sabemos si va a poderlo sostener como sí sostuvo el antimilitarismo en el 2017 y sí sostuvo la Corte el antimilitarismo en el 2023. No podemos ceder la capacidad civil y el poder civil del Estado mexicano. Y eso es lo que está hoy en juego. Concluiría diciendo dos ideas muy puntuales. Las constituciones pasadas, la constitución vigente, han sido muy cuidadosas y siempre fueron muy cuidadosas de dividir el poder civil del poder militar. No podemos permitir que entren en pugna bajo ninguna circunstancia, porque si el poder civil y el poder militar entran en pugna, los militares y las Fuerzas Armadas tienen armas, como lo dice su nombre. Sí quisiera decir también de manera muy puntual que este espacio es de ustedes, que nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas. Esto no es una crítica hacia sus funciones militares, esto es una crítica hacia sus funciones, en funciones civiles ya de facto, y a la militarización absoluta de la seguridad pública, que además pues quedará sin rendirle cuentas a la autoridad civil. Bienvenidos todos, nos acompaña la diputada Maki González, nos acompaña también la diputada Iraíz Reyes. Estamos con ustedes, este es su micrófono, este es su espacio. La casa de todas las mexicanas y los mexicanos es la Cámara de Diputados y nos da mucho gusto recibirles aquí ahora porque la discusión pasada de la reforma judicial no lo pudimos hacer. Así que bienvenidas y estos son sus micrófonos, por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Agradecemos mucho la escucha y nos dirigimos a ustedes en relación con la propuesta constitucional que se está discutiendo ahora mismo sobre las Fuerzas Armadas. Consideramos que es una iniciativa de enorme trascendencia que implica cambiar el modelo de seguridad que contiene la Constitución. Es una reforma y creemos que esta reforma de esta magnitud, a nuestro parecer, merece un diálogo detenido que escuche la pluralidad de voces que tenemos acá y las que faltan, por supuesto. Desde nuestras organizaciones, Data Cívica, Intersecta, México Unido contra la Delincuencia, hemos documentado los efectos de la militarización en la vida de las personas, especialmente en comunidades históricamente discriminadas. La evidencia que hemos recabado muestra que la militarización de la seguridad pública no ha logrado los resultados deseados en la reducción de violencia. Por el contrario, ha exacerbado las violaciones a los derechos humanos y ha tenido un impacto negativo en nuestro régimen actual. Vamos por pasos. ¿Qué incluye la reforma y qué nos preocupa? La propuesta de reforma constitucional busca modificar dos cuestiones importantes sobre las Fuerzas Armadas. La primera es que la Guardia Nacional pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas permanentes. Pretende convertir a la Guardia Nacional en una de las 4 instituciones que integran la Fuerza Armada permanente, junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada, incluso dándole el fuero militar. El fuero militar es relevante porque no solo puede dificultar el acceso a la justicia para víctimas de derechos humanos, el fuero puede implicar que los actos de corrupción, por ejemplo, que se procesan normalmente de manera distinta a los que se procesarían si se cometiera por una autoridad civil. La Guardia Nacional estará dentro de la Sedena, como ahora lo está el Ejército y la Fuerza Aérea, pero se dedicará a la función policial.
para lo cual recibirá capacitación policial. Entre ellas, sus funciones estará investigar delitos. Además de los cambios de la Guardia Nacional, la reforma incluye cambios en relación al Ejército, la Fuerza Armada y la Armada en seguridad pública. Esto es importante porque tiende a omitirse de la discusión y creemos que es igual de importante discutirse. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en seguridad pública nos preocupa porque la propuesta le otorga en el artículo 89 a la persona que encabeza la presidencia la facultad nueva de disponer del Ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública en los términos que señala la ley. La propuesta otorga al Congreso, en el artículo 73, la facultad nueva de expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. La iniciativa, sin embargo, es silente sobre cuáles son estos requisitos y límites mínimos que la ley tendrá que contemplar. La propuesta suprime la prohibición que hoy contiene el artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En su lugar, plantea que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que la que la Constitución tenga previstas y las leyes que de ella emanen. La propuesta suprime también los pocos límites y requisitos que existen en la Constitución para la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, a saber, que ésta sea extraordinaria, adecuadamente regulada y fiscalizada y siempre subordinada y complementaria a las autoridades civiles. Dentro de lo que esto suprime, por ejemplo, está el mecanismo de evaluación. Hoy la Constitución obliga al Ejecutivo Federal a rendirle cuentas al Congreso cada 6 meses sobre su uso del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en seguridad pública. Una comisión bicameral tiene que evaluar este informe. La propuesta de reforma, sin embargo, no contempla ningún mecanismo de seguimiento al Parlamento. Y muy rápidamente les cuento por qué nos preocupa esta reforma. Nos preocupa que de aprobarse la iniciativa se afianzaría a nivel constitucional y de forma permanente una estrategia que genera riesgos importantes para los derechos humanos y la democracia, a la vez que no atiende de manera adecuada la violencia del país. Primero, la iniciativa se justifica apelando a la popularidad de las Fuerzas Armadas. A nuestro parecer, sin embargo, la popularidad no puede ser un elemento suficiente para justificar que sean adecuadas para la función que no fueron diseñadas. Creemos que esta justificación, como ya mencionaba, tiene que ser evaluada también a la par con un mecanismo de evaluación de desempeño de estas instituciones y la efectividad de la estrategia de seguridad pública. En segundo lugar, la iniciativa justifica la reforma señalando que los abusos de las Fuerzas Armadas han disminuido en los años recientes. Por esta razón, no tendríamos que preocuparnos. La evidencia lo que muestra, sin embargo, es que los abusos de las Fuerzas Armadas han sido persistentes. En tercer lugar, la iniciativa justifica el cambio argumentando que la estrategia de seguridad ha contribuido a la disminución de los homicidios en los años recientes. Hemos visto que este argumento se ha utilizado de forma importante en las discusiones y el problema es que no se proporciona evidencia de que estas reducciones se deban a la Guardia Nacional o a la presencia del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en las calles. La violencia puede reducirse por otras razones, como es el caso de lo que hemos visto en la Ciudad de México, que en años recientes vimos una reducción en la incidencia delictiva sin que esta ciudad haya tenido amplios despliegues militares como lo que sí sucede en otras entidades. Por último, mientras que no encontramos evidencia contundente y rigurosa que apoya la continuación de la militarización de la seguridad pública por su contribución a la reducción de las violencias, observamos cómo la militarización, por lo general, sí tiene un impacto importante en los derechos de las personas, particularmente desproporcionado a quienes históricamente han sido discriminados, discriminadas, discriminadas. Por ejemplo, la revista Proceso ha documentado abusos, robos, maltratos por parte de los militares a las personas trabajadoras del Tren Maya, y con esto termino. La militarización de la política migratoria en los años recientes ha afectado de forma desproporcional a las personas migrantes. Las mujeres detenidas, según la encuesta La Empol en 2021, por la Marina y el Ejército reportan mayores índices de violencia sexual que los hombres. Las Fuerzas Armadas replican los patrones sexistas de la violencia. Por último, la CNDH ha emitido 236 recomendaciones en contra de Sedena, Semar y la Guardia Nacional, y entre estas recomendaciones también están los hechos ocurridos por estas mismas instituciones y autoridades en este sexenio.
Por estas razones, hacemos un llamado respetuoso a la actual legislatura para que considere con detenimiento la aprobación de esta reforma, que se escuche la pluralidad de las voces. Creemos que esta reforma requiere una discusión calmada que brinde elementos necesarios para la toma de decisiones de esta reforma tan trascendental en nuestra vida pública del país. Muchas gracias. Mónica Meltis Béjar, directora ejecutiva de Data Cívica. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Jonathan de Vicente y represento a México Unido contra la Delincuencia. Desde la organización en la que colaboro, consideramos que esta iniciativa nuevamente va a militarizar plena y permanentemente la seguridad pública del país. Nuevamente, las grandes perdedoras en todo este proceso de militarización del país somos nosotras, la ciudadanía, porque nuestros derechos serían vulnerados. Nos preocupa particularmente que esta iniciativa de reforma va a modificar el artículo 129 constitucional, el cual ha sido considerado el candado democrático para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Con esta reforma, el artículo prácticamente les daría la potestad a las Fuerzas Armadas en participar en las tareas que el Ejecutivo Federal les mande, así como las tareas que la Constitución y las leyes que emanan de ella establezcan. También, como lo mencionó mi compañera, las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, tendrían fuero militar, lo que significa que sean investigados y, en dado caso, sancionados en tribunales militares, así como también el tema que van a poder perseguir delitos. Actualmente hay policías locales que ni siquiera pueden hacer eso, y va a ser una nueva facultad que van a tener la Guardia Nacional sin tener las capacidades para ello. También nos preocupa justamente que en este proceso de militarización haya demasiada impunidad y vemos claramente cómo día con día se les entregan mayores facultades a las Fuerzas Armadas. En una investigación que realizamos junto con Intersecta, hemos documentado que desde 2006 a la fecha, más de 200 funciones y presupuestos de origen civil han sido destinados o son controlados ahora por las Fuerzas Armadas. También en este proceso de militarización, ahora las Fuerzas Armadas cuentan con más de 30 empresas de participación estatal mayoritaria. Estas empresas están enfocadas en la construcción de infraestructura, así como de telecomunicaciones y vialidades, particularmente relacionadas con el sistema ferroviario. Sin duda, esta reforma se enmarca dentro de las que ha realizado pues el grupo mayoritario para debilitar el Estado de Derecho de nuestro país y nuevamente vulnerar los derechos humanos de las y los mexicanos. Sin duda, esta reforma pone en riesgo la democracia, así como nuestro derecho a la seguridad. Por ello, nuevamente instamos a este Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a rechazar esta iniciativa, en verdad a plantearnos alternativas de seguridad ciudadana, a que se respeten los lineamientos que existen actualmente para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y recordar que aún existe este plazo para que salgan de tareas de seguridad para 2028. Muchísimas gracias. Hola a todos y estimados medios y comunicación en general. Los estudiantes y jóvenes del Movimiento Generación del 24 estamos aquí reunidos para reiterar nuestra firme convicción a la defensa de los valores democráticos y apartidistas que nos sostienen. Y precisamente por eso expresamos que la reforma constitucional que busca militarizar la Guardia Nacional y centralizar su mando bajo la Secretaría de Defensa Nacional es extremadamente detrimental para el futuro democrático de nuestro país. Nuestro futuro no puede ser construido a expensas de nuestros derechos y de nuestras libertades. La seguridad pública debe estar siempre en manos de las instituciones civiles, comprometidas con la protección de la ciudadanía y el respeto inestético a los derechos humanos. La juventud está decidida a liderar el cambio hacia una verdadera transformación, donde la voz de la sociedad civil sí sea escuchada y tenga impacto en las decisiones de quienes nos gobiernan. Por ello, hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que sean un verdadero contrapeso ante esta reforma. No podemos permitir que las Fuerzas Armadas asuman funciones civiles en tiempos de paz, pues esto contraviene los principios democráticos y afecta gravemente al Estado de Derecho. Al mismo tiempo,
Reconocemos que la seguridad es una prioridad nacional, pero esta debe garantizarse bajo el liderazgo de mandos civiles, con mecanismos de rendición de cuenta claro y efectivo. Mateo Santos. Gracias. En el mismo tenor que mi compañero, estamos aquí con una postura fuerte. Invitamos a las y los legisladores a ser este factor de cambio que tanto hemos buscado las y los estudiantes. Hemos estado aquí presentes en muchas ocasiones buscando un diálogo y hoy aquí venimos a proponer que se haga un bloque de paz, que exista este bloque de paz que nos asegure el derecho al futuro próspero. Las y los estudiantes y la juventud se han levantado siempre con ese objetivo. Si nuestros representantes lo que buscan es la paz de México, igual que lo buscamos nosotras y nosotros, la única forma de llegar a ello es a través de este diálogo, a través de esta pluralidad y a través de propuestas que sean eficientes y que cumplan con los estándares tanto internacionales como nacionales sobre la seguridad pública. Las y los estudiantes seguiremos presentes y agradecemos el espacio, reiterando que aquí solo representamos al estudiantado y a la juventud, ningún partido político, y venimos aquí simplemente para expresar nuestras consternaciones. Gracias. María Santoyo. Diputada, pues que nos comente sobre la reforma que ya pues prácticamente digamos que está aprobada aún sin los votos de la oposición. ¿Esta o la? No, la de la para la Guardia Nacional. Y ahí, precisamente el día del desfile pues ya se vio que están ya bien integrados a la defensa nacional, ¿no? Aún sin que haya una ley de por medio. Que nos comentes realmente en qué va a beneficiar, porque vemos que pues sí, hay mucha Guardia Nacional y hay los militares, pero pues la situación del país no mejora. Vemos lo que está ocurriendo en Sinaloa, incluso las declaraciones del comandante del otro día, ¿no? Que dijo, pues si no se arreglan entre los grupos, pues ellos tampoco podrían hacer nada. Pues mira, esa es la respuesta que el gobierno tendría que dar y que el oficialismo tendría que ofrecer en tribuna el día de mañana, y sobre todo que debería también de darles a los grupos parlamentarios que no los acompañaremos en esta votación a favor de la reforma militar, porque es claro que ha habido una estrategia fallida de seguridad en el país en los últimos años. La empezó Calderón, la continúa Peña Nieto y la siguió Andrés Manuel López Obrador. Del 2004 hasta la fecha que inicia toda esta estrategia de militarización del país, subieron en un 300% las muertes por asesinatos en México. Pues esto nos habla de una estrategia fallida. Nada más en los 6 años del obradorato han subido en un 35% los desaparecidos. Entonces, en ese sentido tenemos claro que es una estrategia fallida, y por eso desde Movimiento Ciudadano hemos siempre abogado por la construcción de paz, más que por la declaratoria de guerra al crimen organizado. Hay que decir otra cosa que también es muy importante. La reforma judicial y la reforma militarista van de la mano, están planeadas con antelación, por eso vienen juntas en estos tiempos tan cortos, porque la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, era la última trinchera antimilitarista del país, lo recordaremos, y además no tiene que ver con partidos ni con ideologías, tiene que ver con una defensa del Estado civil, del Poder Civil del Estado mexicano. Y a Peña Nieto le pusieron un alto la Suprema Corte en el 2017 con la Ley de Seguridad Interior, donde quería darle a los militares el poder absoluto a la seguridad pública. Después a López Obrador le ponen este freno también cuando quería ser militar la Guardia Nacional en el 2023, se la echan para atrás. Y bueno, pues parece que ese fue el principio del fin también de los pleitos de López Obrador con Norma Piña. Entonces, ante estas presiones de las Fuerzas Armadas, aparentemente, pues ya van varios presidentes que intentan llevarlo a la ley, y en esta ocasión parece que lo van a lograr al menos en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tendrá su oportunidad para hacer también su trabajo. Ellos hoy son la última trinchera contra la militarización del país, y a mí sí me gustaría hacer una reflexión precisamente de la importancia de más bien apostar por las policías y su capacitación y su fortalecimiento, apostar por la autoridad civil. Podemos entender que la población está inmersa en un problema de inseguridad, lo vivimos todos y todas, todos los días, especialmente niñas y mujeres, jóvenes desaparecidos. Eso lo entendemos porque de alguna manera se podría pensar que la entrada de las Fuerzas Armadas sería la solución. El problema es que se le ha dado al presidente López Obrador a manos llenas toda la capacidad de hacer
hoy esta inmersión con las Fuerzas Armadas durante 6 años y no hubieron resultados. Número 2, básicamente todo lo que hoy quieren hacer en la Constitución ya lo están haciendo de facto y eso es muy peligroso. Y número 3, yo sí quisiera pensar en el ejemplo de la Ciudad de México a propósito de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella en campaña y todos sus equipos que la acompañaban en las vocerías siempre dijeron que no teníamos por qué temer ante una militarización del país, que ellos apostaban por fortalecer al Estado y a las fuerzas civiles, como lo habían hecho en la Ciudad de México, que el ejemplo de la Ciudad de México era precisamente el fortalecimiento de las policías y de la autoridad civil. Y bueno, pues claramente esto mañana no va a suceder. Pero si esto no viene acompañado con presupuesto para fortalecer a las policías estatales y a las municipales, y si los gobernadores se siguen haciendo tontos, pues no hay otra alternativa, ¿no? Es un proceso. Nosotros siempre hemos dicho que las Fuerzas Armadas, hoy con las labores que tienen, tendrían que emprender un proceso y una transición para salir de las mismas. El problema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho de manera muy clara, y estamos en desacato como país desde el Obradorato con eso, que no es deseable que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública porque ellos tienen una formación muy distinta para tiempos de guerra y no para tratar con población civil, es violatoria de derechos humanos, pero que en el caso que esto sucediera, tendría que cumplir con 5 características que hoy México no está cumpliendo, y es lo que vamos a traer al debate mañana como Movimiento Ciudadano, es lo que la sociedad civil está pidiendo. Tienen que ser un apoyo extraordinario, tiene que ser un apoyo fiscalizable, tiene que ser un apoyo normado, tiene que ser un apoyo complementario y tiene que estar subordinado bajo la autoridad civil. Y esas 5 cosas con la reforma militarista de mañana están quitando toda posibilidad, están por militarizar la Constitución. Diputada, tú dices que aquí pues prácticamente ya pasó. Y en el Senado pues igual, ¿no? Porque con los traidores que salen de repente, que se enferman, que los secuestran, que los detienen. Entonces, pues cada votación es distinta, por eso cada una merece su propio espacio. El Senado puede ser en los próximos días de última trinchera para defender al país de la militarización, y yo te diría aquí la responsabilidad principal, y a quien se le tiene que rendir también, que rindan cuentas, es al gobierno que está proponiendo esta atrocidad. Y quizá a ti no te toca decirlo, pero van a expulsar de las filas a Barrera. Hoy de una declaración, él ya dio parte de manera muy clara que se vio forzado a desaparecer de la discusión durante más de 2 horas porque sustrajeron a su padre de su domicilio a las 4 de la mañana, sin ningún tipo de prueba. Esto es violatorio de derechos humanos. Ya hemos dicho, le tocaba estar presente, pero bueno, pues uno nunca sabe qué va a hacer hasta que esté en una situación así. Pero sigue firme. Gracias, sí. Gracias. Estar ahí que en la sesión ahora habla de presiones. ¿Serán presiones justo del gobierno o cabe la posibilidad de que vengan presiones desde el propio partido para que dé una explicación pues lógica y que convenza a los opositores? Yo la verdad aquí lo que diría, porque es el Estado y es el gobierno quien provocó esta desaparición forzada de Daniel de la sesión, que es el gobierno de Campeche y es el gobierno de este país, es el Estado el que tiene que dar una explicación exactamente qué fue lo que sucedió. La venimos esperando desde la semana pasada. ¿Por qué fue sustraído de su domicilio el padre de Daniel Barrera? ¿Por qué estuvo retenido en oficinas de los juzgados en Campeche? ¿De qué se le acusaba? Porque pues él decía estaba solo acompañando a mi padre. Bueno, ¿quién no hubiera acompañado a su padre en una situación como esa, cuando además ni siquiera había claridad y era evidentemente con intención política hacerlo, ¿no? Nosotros, insisto, desde un principio lo dijimos, es un violatorio de derechos humanos de principio a fin, y sobre todo en el contexto de una discusión, de una reforma, donde la asistencia o la inasistencia de un legislador era clave. Entonces, quien tiene que dar explicaciones es el gobierno. ¿Debería haber una denuncia penal por parte del senador? Yo creo que eso él lo evaluará junto con la bancada, cuenta con el respaldo del Movimiento Ciudadano, pero evidentemente, de nuevo, el gobierno está obligado a hacerse responsable de lo sucedido y explicar qué fue lo que pasó. Diputada, mañana se discute el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ya lo hemos venido también denunciando desde Movimiento Ciudadano. Nos parece muy grave lo que se pretende aprobar, sobre todo en el contexto de la toma del Poder Judicial, porque no es casualidad que estén una después de la otra y que vayan de la mano. Esto parece planeado con alevosía y ventaja. El Poder Judicial era la última trinchera antimilitarista, de defensa antimilitarista del país. Lo había hecho a lo largo de varios sexenios. Esto no tiene que ver con la ideología política, esto no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la defensa del poder civil del Estado mexicano. Y en la Suprema Corte de Justicia, ustedes recordarán,
PAN en el 2017 le puso un freno a Enrique Peña Nieto cuando quería llevar a la Ley de Seguridad Interior la responsabilidad de la seguridad pública a manos de las Fuerzas Armadas, y la Suprema Corte le puso un alto, lo echó para atrás. Y después viene en el 2023 donde la Suprema Corte le pone un alto a Andrés Manuel López Obrador, de nuevo en una intentona de llevar la seguridad pública a la ley y dársela a las Fuerzas Armadas, y de la Suprema Corte vuelve de nuevo a decir que no. De hecho, se dice que esto fue el principio del fin de la mala relación entre Norma Piña y el presidente de la República. De pasarse esto mañana con los números que tiene el oficialismo aquí en la Cámara, como se proyecta, pues estará en manos del Senado una reforma muy peligrosa, sin una Suprema Corte y un Poder Judicial que pueda defendernos de esta militarización. Yo les digo con todas sus letras, lo que mañana se está preparando para aprobarse aquí es la militarización de la Constitución, y el artículo que más preocupa es el 129 constitucional, en donde al reformarse como lo quieren reformar, le están dando la posibilidad a las Fuerzas Armadas de meterse en asuntos civiles ya por Constitución en tiempos de paz. ¿Y en el Senado cómo prevén que se pueda resguardar a los diputados y a sus familias, que no haya desaparición forzada de algún otro más? Porque pues no se prevé cómo, ahí también hay una duda de cómo votaría Movimiento Ciudadano. No, nosotros estamos muy firmes. Para nosotros esta es una de las tareas que más nos han llamado en el servicio público, defender el Estado civil del poder en nuestro país. Desde hace muchos años, décadas, el espíritu de nuestras constituciones, de esta constitución que nos rige, ha sido siempre que el poder civil esté separado del poder militar. Esto es muy importante porque si hay disputas políticas entre civiles y militares, el problema es que los militares están armados. Entonces siempre había sido por eso la separación de los poderes y los artículos muy claros. También quiero decir que el día de hoy en la mesa directiva hice una proposición para que los grupos parlamentarios recibamos a las organizaciones de la sociedad civil, a los propios académicos y expertos que traen análisis sobre la reforma militarista de mañana, para que presenten sus datos. Ahí está Intersecta, ahí está Data Cívica, ahí está Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que tienen estudios publicados que deberían de ser material de estudio, y de nuevo una reforma queriendo ser pasada fast track, una reforma sin foros y sin discusión, una reforma sin estudio detrás, y una reforma que está siendo heredada por una legislatura que hoy no la va a votar, la va a votar una nueva donde ni siquiera participamos en ella. ¿Que ven bloqueos? ¿El Senado puede hacer contención después de que ya pasó la reforma judicial? Y otra pregunta, sí, porque vi que el senador Daniel salió solo el día de hoy para un tema tan importante. Digo, me sorprende que salió solo. Creo que no fue convincente la explicación que le dio ahí a sus compañeros del Senado para que lo dejaran pues ir a la conferencia solo. No, yo creo que él tenía que hacerlo, era una cuestión de responsabilidad cívica, y me da mucho gusto que lo haya hecho. Personalmente había pedido que sí también lo hiciera, y que bueno, yo creo que demuestra el compromiso que tiene con la bancada y con el país. Y bueno, por supuesto que se tiene que buscar que el Senado de la República haga su trabajo para detener esta reforma militarista y esta militarización de la Constitución, porque si la Suprema Corte hoy ya no tenemos manera de que funcione como este equilibrio, pues ahora entonces esa responsabilidad está en las y los senadores de este país. Y por eso cada votación es distinta, y cada votación se tiene que buscar que sea distinto, si no pues se pasaría todo en bloque, ¿no? Entonces esta es una nueva votación, es un nuevo marcador, y tenemos que buscar que se respalde a la población en esta lucha. Nosotros sabemos que hay problemas de inseguridad, sabemos que la gente está buscando que se resuelva. Nosotros entendemos de pronto estas posiciones que buscan que los militares entren a resolver. El problema es que es una estrategia fallida de seguridad la que se ha planteado con la militarización. Del 2007 a la fecha, más de un 300% han aumentado los asesinatos y las muertes, más de un 35% han aumentado las desapariciones en el país. Es decir, no estamos ganando la guerra, si es que estamos en un estado de guerra, porque ni siquiera lo han reconocido. Oiga, diputada, nada más nos podría explicar de forma un poco más clara o con algunos ejemplos esta modificación al 119 que nos platica. 129. 129. Sí, bueno, a ver, son varios artículos los que, de hecho, si me permiten leérselos, que son los que preocupan. El 129 es el más representativo del peligro, pero no, son varios los que se están planteando. Por ejemplo, hay algunos cambios también donde están permitiendo que si algún miembro de la Guardia Nacional quiere ser presidente de la República, baste con solo 6 meses para pedir licencia antes de la elección para que pueda contender por el cargo. Pero sí me gustaría, si me lo permiten, darles una pequeña lectura de un resumen muy relámpago de cuáles son los artículos, ¿no?
Los irreductibles son prácticamente todos, pero el 129 es el más importante. Deberían ser casi todos. El 13 con fuero, ¿no? Les quiere dar el 13, la reforma al 13, fuero a todas las Fuerzas Armadas permanentes y a la Guardia Nacional. El 21, el 73 con facultades de legislar les está dando, el 89 con facultades de disponer absolutamente de todo para seguridad pública y el 129 para darles funciones civiles en tiempos de paz. Diputada, ¿proyectan el número de reservas que proyectan para mañana? Bueno, van a ser muchas. De entrada vamos a hacer una moción suspensiva, además de los posicionamientos, y vamos a meter una reserva al final para meter esta contrarreforma antimilitarista de la cual ya hemos hablado en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.